mes de abril. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una agenda muy interesante que hemos preparado para todos ustedes y estamos muy agradecidos de tener los ponentes que tenemos. Vamos a dar comienzo a esta presentación con una decisión, una serie de ponentes. Comienzo yo, soy José Gesti, soy parte del secretariado de Water for All. A continuación vamos a tener a un representante, John Matthews, de Aqua, quien les va a hablar acerca de las contribuciones determinadas a nivel nacional y los puntos básicos en la estrategia WASH, agua, saneamiento e higiene. A continuación, oiremos por parte de Anjali Lohanin una presentación sobre los planes nacionales de adaptación. Luego, estamos muy afortunados de contar con diferentes autoridades gubernamentales. Podremos escuchar 3 casos concretos. El primero de ellos de Nicaragua, con el viceministro Javier Gutiérrez. En segundo lugar tendremos el caso de Brasil con Karen Silverwood-Coe. Y también oiremos el caso de México. Tenemos a Grisel Medina de la Comisión Nacional del Agua de México. También tenemos la suerte, la fortuna de poder contar con Silvia Gaya durante los debates. Pertenece a la sección de Agua y Medio Ambiente en la sede de UNICEF. Y también tenemos con nosotros a Sarah Dickin del Stockholm Environmental Institute. Por lo que a mí respecta, tan solo quiero hablarles de forma muy general. Como ya he dicho, estamos desarrollando una serie de seminarios online. Este es el primero de ellos y estos tratan acerca de los procesos en los diferentes países que queremos iniciar para de algún modo reforzar la estrategia y contar con unas estrategias de agua, saneamiento y higiene bien integradas que entren dentro de los planes y las estrategias de cada uno de los países. Para ello hemos establecido una serie de partenariados y quiero decir que estos 3 seminarios están vinculados con estos procesos en los países correspondientes y les hablaré de los diferentes aspectos del programa. Hoy el enfoque principal de nuestros debates es desde el punto de vista de las políticas, bueno, pues hacer un análisis de cuáles son esas políticas, poder tratar de comprender mejor las contribuciones determinadas a nivel nacional y los puntos de partida en torno a las políticas de agua, saneamiento y higiene. La próxima semana analizaremos las herramientas existentes para llevar a cabo estos cambios, estas mejoras en el sector del agua y tratar de identificar otras soluciones. Por último, la tercera de las semanas, el tercer seminario, lo dedicaremos a la financiación para la acción climática. Esto es todo por mi parte. Simplemente darles a todos la bienvenida y a continuación doy la palabra a John Matthews de Aqua, quien les hablará acerca de las contribuciones determinadas a nivel nacional. John, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Estoy muy contento de poder estar aquí y dirigirme a todos y a todas ustedes. Es además a una hora más cómoda que la que he tenido que dar hace un rato. Eran las 2 de la madrugada en la zona en la que me encuentro. Vamos a hablar de las contribuciones determinadas a nivel nacional, los NDCs, como se les conoce por sus siglas en inglés, y hablaremos de los NDCs en torno al mundo del agua, por supuesto. Voy a hablarles acerca de la relación entre el agua y los NDCs. Sí, disculpa que te interrumpa, John, pero he olvidado mencionar algo que es muy importante. Pido disculpas, es la interpretación. Todos ustedes verán que en la parte inferior derecha de su pantalla tienen un botón con el icono de un globo terráqueo que dice interpretación. Pueden hacer clic en él y seleccionar el idioma que deseen, en el que deseen seguir estas sesiones, ya sea inglés, español o portugués. Sí.
desean, pues adelante. En la parte baja de la pantalla tienen el botón que dice interpretación y pueden darle un clic allí y seleccionar el canal en el que ustedes prefieren oír. Si ustedes, si está viendo una presentación en inglés y ustedes quieren escucharla en español, tendrán que darle un clic al botón donde pone Spanish. Disculpas que se me pasó darles esta información anteriormente y espero que todo funcione correctamente a partir de ahora. Sorry for the interruption, John. We were talking about Disculpa la interrupción de nuevo, John. Estábamos hablando de estas cuestiones de interpretación para que todo el mundo pueda entender perfectamente todo lo que vienes a contarnos. Sí, por supuesto. Sin problema. Yo voy a comenzar con el contraste entre los NTCs y los NAP, los planes nacionales de adaptación. Lo primero que quiero decir, por tanto, son las diferencias que hay entre ambos conceptos. Los NDCs son relativamente nuevos, nadie los ha implementado antes en toda la historia. De hecho, simplemente unos 19, unos 90, mejor dicho, de los países, de los 196 países, han enviado ya sus NDCs finales. Son, por lo tanto, documentos muy inmaduros. Si queremos verlo así, bueno, pues tenemos una especie de etiqueta que podemos distinguir los NDCs como con respecto a los NAPs. Los NAPs serían como la lista de la compra y los NDCs serían como un poco la tarjeta de puntos. Esto es lo que dicen, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo a nivel de país y, bueno, pues les trataré de dar más información más adelante. Los NAPs tienen una mayor antigüedad. En algunos casos tienen en torno a 20 años, creo que fue en torno al año 2000 cuando se empezaron a utilizar, y los NDCs son más bien los países con ingresos medios y se trata de proyectos de adaptación que requieren de financiación para que los donantes o las agencias internacionales puedan ver cuál es esa lista, como digo, esa especie de lista de la compra y puedan decir, bueno, pues queremos trabajar en este o ese aspecto. Los NDCs son algo diferente, como digo. Los NDCs son, hay mucha variación entre países y pueden tener desde 5 o 6 páginas hasta más de 100 páginas en algunos casos, dependiendo de la cantidad de detalle. Y bueno, pues el número de páginas no determina si es un buen NDC o no, por supuesto, pero lo importante es decir que hay que ver qué es lo que es importante en cada uno de los países, cómo se va a contribuir a los objetivos del Acuerdo de París. Hay 5 áreas principalmente. Para mí, bueno, pues me recuerda un poco a la Unión Soviética, ¿no? Se tenían que revisar cada 5 años y se tienen que actualizar. En cada uno de esos periodos de 5 años hay un nuevo término que las personas utilizan que tiene que mejorarse de alguna forma. Se tiene que ir mejorando durante el proceso de implementación para que las personas bueno, pues puedan ir incrementando el nivel de ambición y de detalle que se espera de cada uno de esos NDCs. Y tenemos algunas guías, algunas pautas muy buenas para NAPs. No tenemos dichas pautas en el caso de los NDCs. Por lo tanto, cuando comparamos ambos sistemas, tenemos que tener una serie de normas claras. Quizá lo más importante, lo más reseñable es que cuando las instituciones analizan los NDCs y consideran si quieren alinearse con ellos, bueno, pues es que hay un proceso que es muy nuevo, apenas unos meses, que se llama el proceso de alineamiento de país, en el que la mayoría de los donantes quieren asegurarse de que las prioridades están en línea con esos NDCs. Si no han analizado sus propios países en función de sus NDCs, les insto a que lo hagan. Es interesante.
En general, hay al menos un componente que forma parte de cada uno de los NDCs y esta es la mitigación, es la parte que se centra en las emisiones de carbono, los objetivos de secuestración de carbono, la eficiencia energética, etcétera. Todos ellos son factores críticos. La mayoría de los países, pero no todos, incluyen además la adaptación. La grandísima mayoría lo hace, pero hay algunos casos curiosos. Por ejemplo, antes de la era Donald Trump en Estados Unidos solamente se centraba en la mitigación, no tenía nada en cuanto a la adaptación. Ahora estamos elaborando un nuevo NDC que saldrá a finales de año y yo espero que incluya un componente de adaptación. Granada, en las Américas también, no tiene un componente de adaptación, al menos la última versión de sus NDCs que yo conozco. Hay, por lo tanto, cierta variación también en función de la cantidad de detalle. Este es lo que nos permite pensar en las conexiones entre las estrategias de agua, saneamiento e higiene y los NDCs. Si vemos la casilla inferior, bueno, podemos decir que a menudo pensamos en la adaptación WASH en torno al agua, pero hay un motivo importante por el que tenemos que trabajar también por la mitigación. Si pensamos, por ejemplo, en el tratamiento de aguas y los sistemas de suministro de agua, la gestión de las aguas fecales, etcétera, son casos, son ejemplos de proyectos que han sido fantásticos en las Américas, en Bolivia, en Perú. Se han hecho proyectos en cuanto a la eficiencia energética y ha quedado reflejado en los NDCs de estos países. Y esto, de alguna forma, subraya su importancia. Por otra parte, tenemos también algo quizá más natural. La mayoría de los proyectos WASH tienen cierta escala y aquí me estoy refiriendo a cosas como el climate proofing, como dar respuesta a ciertas problemáticas en torno al agua y a su gestión. Aquí tenemos mucho texto, pero bueno, espero que lo puedan entender de una forma sencilla y que lo entiendan como una pequeña guía de estudio. Por supuesto, no entraré en los detalles, pero bueno, ¿cómo conectamos los NDCs con WASH, con la estrategia del agua, saneamiento e higiene? Bueno, los puntos focales de los NDCs en la mayoría de los países, he visitado más de 100 países y normalmente entre el 80 y 90% de ellos que cuentan con ministerios de medio ambiente no conocen muy bien las políticas WASH. Hay que hablar con ellos para que puedan conocer cuáles son sus prioridades y ayudarles a comprender que WASH es una forma de alcanzar sus objetivos de mitigación y de adaptación y es como un primer paso natural. Es importante también, por lo que a nosotros respecta, a medida que las personas se centran en los programas y en las políticas, que sean pacientes. Ya digo que los NDC son algo bastante nuevo y no somos no estamos muy seguros de cómo van a evolucionar en los próximos años. Uno de los motivos principales de interesarse por los NDCs y los SNAPs es desde el punto de vista financiero y soy consciente de que va a haber un seminario centrado específicamente en esta temática de la financiación, pero es importante de algún modo presentar el tema aquí. Las finanzas climáticas, la financiación es importante para ciertas instituciones que trabajan en torno a las NDCs. La más conocida es el Climate Fund, el Fondo del Clima, que financia proyectos en línea con los NDCs para asegurarse de que se alcancen esas prioridades. En general, para la mayoría de las financiaciones existentes hay lo que llamamos la adicionalidad, pero muchos grupos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo, realizan sus propias evaluaciones de riesgos y
normalmente no se preocupan demasiado acerca de la adicionalidad. ¿Qué es esta adicionalidad, por lo tanto? Bueno, pues quizá es lo más difícil de conseguir por parte de muchas organizaciones que trabajan en torno al agua, saneamiento e higiene. Se tiende a pensar del trabajo de uno mismo, pero en algunos casos en el que tenemos dos versiones de un mismo proyecto, una en la que en un mundo imaginario sin cambio climático y otra en un mundo real con cambio climático, y tratamos de encontrar las diferencias entre ambos proyectos. Eso es la adicionalidad. La diferencia puede ser muy grande o muy pequeña, y eso cambia a menudo el enfoque de la financiación de proyectos en torno al clima. Si quieres obtener financiación para este tipo de proyectos, tienes que hacer una evaluación del riesgo climático y luego utilizar la metodología de evaluación de riesgos de la institución que va a ofrecer esa financiación. Y lo que vemos es que a veces no hay una alineación perfecta con los NDCs, pero esto es algo que va a cambiar este año o el año próximo, mientras que los NAPs, como digo, siempre es bastante más sencillo porque ya tenemos esa especie de lista de la compra a la que me refería anteriormente. Los NDCs, sin embargo, tienen una cierta estructura, hablan de problemas, prioridades, proyectos, y ese proceso de alineación es en el que tenemos que estar trabajando muy a fondo en el próximo año. Si les preocupan los NDCs o la financiación climática, quizá se tienen que centrar en su narrativa climática. Esa narrativa tiene que ser parte de los NDCs, tiene que ser su guía, es parte de los documentos estratégicos, es el caso que va a permitir a los países hablar, contar lo que están haciendo para luchar contra el cambio climático. Pero hay otras muchas fuentes de financiación climática que no se refieren a los NDCs. Hay otras fuentes como fuentes de financiación internacional, gobiernos nacionales, regionales, etcétera. Lo hemos visto en algunos países. Estos no están relacionados con los NDCs en absoluto, etcétera. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? Bueno, creo que los NDCs van a ser algo mucho más y mejor conectado. Creo que vamos a ver una diferencia entre... Esto es algo bastante nuevo, como digo. En 8 o 9 meses veremos una distinción entre dos tipos de adaptación de proyectos de adaptación. Proyectos de adaptación per se, proyectos de desarrollo, y luego vamos a poder conocer si van a poder seguir operando en las condiciones climáticas futuras, y luego los proyectos de adaptación, cuyo principal objetivo es mejorar la adaptación. Vamos a ver proyectos en cuanto a saneamiento y provisión de agua, y tenemos que garantizar que se realice un cierto tipo de evaluación. Esto va a ser algo crítico en el proceso de mejora de los índices a futuro. Algo importante que surgió de la última sesión es que las definiciones de resiliencia y las diferentes comunidades del agua son diferentes y no siempre son coincidentes. Si queremos avanzar, tenemos que tener una narrativa fuerte, sólida en cuanto al cambio climático, y esto va a ser uno de los procesos centrales que va a formar parte también de los NDCs. WASH a menudo no está presente. De hecho, el agua a menudo no lo está de forma importante en muchos de los NDCs actuales, y por eso es que debemos dar un apoyo sin fisuras y trabajar de forma directa con los ministerios del medio ambiente para cambiar las cosas e integrar el agua en los NDCs. Y lo último que quiero mencionar es que este proceso es algo muy útil y es también importante. Queremos asegurarnos que la gestión del agua, saneamiento
que todos estos proyectos puedan seguir adelante en el futuro, porque sabemos que es una situación que se va a acelerar en las próximas décadas. Gracias, por lo tanto. Espero que, bueno, pues se pongan en contacto conmigo y estoy a su disposición para las preguntas. Gracias. This is the second session that we are doing. As John was alluding, we had a previous one earlier this morning when it was in the middle. Gracias a John. Esta es la segunda sesión que tenemos. Tuvimos una esta mañana, así que muchísimas gracias. Hemos empezado muy bien esta sesión y John nos ha ayudado a tratar un poquito este tema y ponerlo en perspectiva también con la narrativa climática más amplia, como ha dicho él, el uso de evaluación de riesgos que veremos en los próximos webinarios y su relación con las finanzas, la financiación climática. La política climática es uno de los puntos más importantes. Vamos a continuar ahora con nuestra compañera Anjali Rohani, que trabaja para la Global Water Partnership como especialista. Anjali va a continuar esta conversación que ya hemos empezado y se va a centrar en los planes de adaptación nacional. Anjali, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, José. Y estoy muy contenta de poder tomar el relevo de John para hablar del proceso de adaptación nacional. Bueno, John ya nos ha contado que los países están dando prioridad al agua para la adaptación y esto lo vemos en los NDCs, en las contribuciones determinadas nacionalmente, que esas acciones incluyen WASH, agua, saneamiento e higiene, pero hay lagunas a la hora de poner en práctica las medidas que quieren. Así que podemos revisar algunas de las cifras que tenemos en la pantalla a la izquierda. Se refiere al primer conjunto de contribuciones nacionales desarrolladas en 2015. Vemos en la segunda cifra que hay componentes de adaptación relacionados con el agua, como por ejemplo inundaciones, sequías, tormentas, precipitaciones más bajas, asuntos relacionados con la salud y el agua. Los países están siendo impactados climáticamente por el agua y es necesaria las medidas de adaptación para el agua en áreas y sectores prioritarios como agua, agricultura, sanidad, ecosistemas, infraestructuras, y parece que todos estos aspectos siempre tienen que ver con el agua. Si nos fijamos un poquito más a la derecha, vemos el estatus del país a la hora de proponer medidas sobre las contribuciones nacionales. Pues vemos que el 69% de los países tiene una gran cartera de medidas para el agua y la naturaleza de estas carteras puede ser diversa. Hay listas de proyectos de alto nivel, pero también hay algunos que son áreas prioritarias clave. Solo el 10% de hecho tienen propuestas de proyecto detalladas y ya sabemos que es importante este nivel de detalle para conseguir la financiación de proyectos de fuentes nacionales o internacionales, como nos contó John. 86% de las solicitudes de apoyo internacional para aumentar las medidas de agua y las contribuciones pueden ser en forma de financiación, desarrollo de tecnología, creación de capacidades. Se ha reconocido la necesidad de un presupuesto nacional que contribuya a la puesta en práctica de las contribuciones nacionales. Los países están reconociendo que tienen que actuar en materia del agua, dependen o pueden apoyarse del apoyo internacional, pueden hacer contribuciones nacionales, pero hay una gran brecha en inversiones porque solo el 10% de los países tienen propuestas detalladas.
abajo a la derecha vemos el porcentaje de los países que han hecho solicitudes. 2/3 tienen proyectos de cartera de agua, pero pero hay muy poquitos que tengan detalles. Así que vemos una gran diferencia entre lo que los países dicen que quieren hacer y los planes reales de hacerlo. Aquí vemos los procesos de adaptación nacionales o los NAP. ¿Y qué es el proceso de adaptación nacional? Pues se estableció en el marco de adaptación de Cancún para formular, poner en práctica los planes de adaptación nacional para identificar medidas o necesidades de adaptación a medio y largo plazo, así como programas y estrategias. Es un proyecto continuo. Hay un plan de adaptación nacional que se desarrolla, pero ponerlo en práctica es un proceso continuo, pero podemos ver que hemos progresado desde el principio. Había un objetivo global para que todos los países tuvieran un NAP antes de finales de 2020 y lo que tenemos es que de 154 países en desarrollo, 125 han iniciado el proceso de formular un NAP, 21 lo han presentado, pero solamente 4, y está señalado ahí, son Burkina Faso, Sudán, Etiopía. Lo han llevado hasta el final. Queda mucho que hacer, pero hay una oportunidad para la comunidad de WASH, como tenemos en esta audiencia, y podemos incluir WASH en la planificación de resiliencia climática, porque eso nos da muchas oportunidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo tratan los países los planes de adaptación nacional? Bueno, pues hay algunas directrices ofrecidas por la Secretaría del UNFCCC y han desarrollado un documento que se creó en 2012 y lo encontráis en NAP Central. Si lo buscáis en Google lo encontraréis NAP Central. Y aquí se describe un proceso de NAP que se puede hacer en 17 pasos. Puede parecer muy lineal. El elemento B sigue al A, después del B viene el C, después el D y así sucesivamente. Pero, repito, se ha reconocido que este proceso es circular, se retroalimenta, cada elemento retroalimenta al otro. Y se reconoce también que los países están en distintos niveles de planificación de adaptación. Algunos van muy por delante en el NAPA, que son los planes de adaptación nacional para la acción, los NAPAs, y esto es como una lista de actividades a nivel subnacional, algunos son a nivel nacional, pero no son estrategias exhaustivas a nivel nacional. Algunos países pueden tener planes más generales y otros un poco menos. Estos 4 elementos del proceso, como crear el mandato nacional, conseguir los elementos técnicos, hacer el análisis de vulnerabilidades, identificar los peligros climáticos a los que hay que enfrentarse antes, las distintas opciones para enfrentarse a estos riesgos, la puesta en práctica de medidas y luego el informe de acciones presentes y futuras. Todo eso está en las directrices preparadas por el UNFCCC. En cuanto a este webinario, ¿qué quieren decir estas directrices para la comunidad de WASH? Bueno, pues, ¿qué potencial puede haber en este proceso de NAP para los 4 elementos que están ahí? Bueno, pues aquí vemos que hace falta que la comunidad WASH se comprometa mucho con el elemento A, que tenemos arriba a la izquierda. Y también tiene que participar en conversaciones políticas, así como ofrecer la información básica para la comunidad WASH, como
los sistemas de WASH del país están viviendo esos peligros climáticos y cómo van a responder a ellos, cuáles son cuál es la capacidad necesaria y qué problemas habrías. El elemento B lo tenemos ahí, que son elementos preparatorios, que sería evaluación de vulnerabilidades, identificar la adaptación y planificación intersectorial. Hay reglas importantes. Luego tenemos elemento D, que sería la implementación, y elemento D, que sería el reporte y el monitoreo o seguimiento. Elemento B. En el elemento B se nos ofrece una serie de directrices o de guías. Estas directrices están disponibles para toda la comunidad mundial que lo puede utilizar y puede integrar WASH en su plan de adaptación nacional. En particular, estas directrices nos ofrecen recursos sobre la gestión de riesgos climáticos para WASH y lo relaciona con la respuesta, la evaluación y la priorización, la prioridad y adaptación de soluciones. Planes de adaptación. Siguiente. Luego también tenemos más directrices, en este caso técnicas. Aquí lo importante es que se identifica el punto de entrada en los procesos políticos y aquí se incluye el proceso de planificación de adaptación nacional en países y esto viene a resumir lo que llamamos el suplemento de agua de NAP, que es un suplemento técnico sobre distintos subsectores hídricos y esto lo que hace es complementar las directrices del UNFCCC que presenté antes. Este documento presentado por la Partnership participa con distintos gobiernos y socios de distintos subsectores. Esto no es prescriptivo. Los países tendrán que establecer la línea de base, es decir, lo que tienen y lo que les falta por hacer. Hay muchos ejemplos aquí que nos pueden ofrecer inspiración o ideas sobre cómo enfrentarnos a ciertos aspectos, así como referencias técnicas importantes. Este documento subraya la necesidad de entrar en el proceso NAP en los puntos adecuados, lo que esté disponible a nivel de país y las actividades de la forma más efectiva posible. El documento también observa algunos procesos de toma de decisión que existen con distintos niveles en el país, a nivel parlamentario, a nivel de coordinación nacional, puede haber comités técnicos cross-sectoriales y luego los que están más abajo. Y luego tendríamos el sector privado y otros. El proceso general de NAP es lo que tenemos aquí con distintos puntos en distintos niveles. Y es importante para la comunidad WASH y la comunidad del agua en concreto, que a veces no participa en los procesos climáticos del país, que sean conscientes de estos procesos para que puedan identificar los puntos de entrada que pueden establecer en sus países. Aquí vemos las oportunidades que están destacadas en las cajas, en los recuadros verdes. Y esto nos ofrece una introducción a dónde podrían estar esos puntos de entrada posibles. También se menciona la financiación del agua en el NAP y habla de la necesidad del desarrollo de los NAPs para esos elementos que describí. John ya nos ha contado que la financiación del GDCS puede estar disponible para la planificación del NAP hasta 3 millones por país y para la puesta en práctica también después de los NAPs.
el fondo de Green Climate. Lo tenemos ahí, es el más grande de los que contribuyen y apoyan el desarrollo de concept nodes y también la creación de capacidades técnicas. Siguiente diapositiva. Vale, mensajes clave. No voy a verlos uno a uno, simplemente voy a destacar que aquí los factores clave son la capacidad del país y la titularidad, utilizando un caso económico, destacando el coste y oportunidades de no hacer la adaptación, y garantizar que los procesos de desarrollo nacionales, como por ejemplo tener un enfoque basado en riesgos, aprender mediante la acción, todo esto es muy importante en distintos aspectos. Y es importante la necesidad de equilibrar la visibilidad política, técnica y financiera cuando hablamos de agua, WASH y los planes de adaptación nacional. Y con esto voy a acabar y les dejo unos enlaces en la siguiente diapositiva que tienen en inglés, en español y en francés. La Global Water Partnership está apoyando al gobierno de Zambia en el desarrollo de un plan de adaptación nacional mediante el suplemento y el acceso de los fondos mediante el programa. La primera fase es un mapa cross-sectorial y la segunda fase es lo que vamos a desarrollar. Gracias, José. Muchas gracias por esa presentación tan exhaustiva que nos ha ayudado mucho. El proceso continúa, pero hay muchos países que tienen bastante trabajo que hacer. Seguramente sabrá que hay compañeros o que han visto que hay directrices disponibles y herramientas también. El sector WASH tiene que formar parte de los planes de adaptación nacional. Bueno, pues ahora hemos recibido una idea mucho más amplia de los NDC y de los NAP y creo que ahora estaríamos en condiciones de pasar a lo siguiente, que son 3 estudios de caso nacionales. Vamos a extender al nivel nacional. Y vamos a escuchar cómo lo que John y Anjali nos han contado cristaliza en cada uno de los países. Vamos a tomar la temperatura a lo que está ocurriendo en Nicaragua, Brasil y México. Para la primera presentación o para el primer estudio de caso, tenemos la suerte de contar con Javier Gutiérrez, el viceministro del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas, saludos a todos, a todas. Primeramente, pues agradecer la invitación, ¿verdad? También me acompaña Carlos Juárez, que es especialista en recursos hídricos de la Oficina de Cambio Climático, que también nos contribuirá a la segunda parte de la presentación y vamos a cumplir pues, los 7 minutos establecidos. Efectivamente, al hablar de cambio climático, pues tenemos que poner algunos elementos en la mesa que son muy importantes para países como Nicaragua, que son de los, digamos, estados más vulnerables ante el cambio climático. Entonces iniciamos con una presentación, un slide sobre tal vez algunas cifras bastante generales del país. Digamos. Tenemos alrededor de unos 3.4 millones de hectáreas, ¿verdad? Eso representa más o menos el 34% del territorio nacional. Ese porcentaje de bosques, el 49%, están en manos de territorios indígenas, principalmente en la costa caribe nicaragüense.
A nivel de cuencas, tenemos alrededor de 6 unidades hidrográficas principales, en las cuales tenemos una oferta estimada alrededor de unos 300.000 millones de metros cúbicos al año. Eso, en términos per cápita, andamos por el orden de los 15.000 metros cúbicos por habitante año. Hemos estimado alrededor de una población vulnerable, de las más, digamos, vulnerables del país, alrededor de 1 millón de personas, principalmente las personas que están en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, zonas costeras y el corredor seco, que también pues se une con otros corredores secos de la región centroamericana. Y contamos con un sistema nacional de áreas protegidas alrededor de 73 áreas. Como pueden ver, tenemos 4 grandes estreses, digamos, ambientales, 4 situaciones que nos ataña, digamos, todo el tema de la planificación territorial, que es el tema de los fenómenos hidrometeorológicos, en el caso de los huracanes. Recientemente, como muchos pueden saber, recibimos 2 en 15 días de tiempo, ¿verdad? Causando pues muchos daños de infraestructura principalmente y recursos naturales. El tema de la sequía también es un tema muy importante para el país. También tenemos situaciones de elevación del mar, ¿verdad? Y otros elementos como las inundaciones también. Siguiente. En cambio climático, pues efectivamente, pues Nicaragua apenas su nivel de emisiones es alrededor del 0.03% a nivel global, o sea, no tenemos unas emisiones significativas, relevantes. Sin embargo, en términos de la vulnerabilidad, sí, pues siempre andamos en los primeros 10 países más vulnerables, según el índice de Germanwatch. Por lo tanto, nuestros enfoques de desarrollo está basado principalmente en la adaptación. Siguiente. No quisiéramos omitir, ¿verdad?, el contexto global de las negociaciones internacionales de cambio climático, donde el panorama pues, es bastante claro, pero muy complicado en acciones. Es muy claro que actualmente estamos en unos umbrales de emisiones muy peligrosos, por encima de los 400 partes por millón, ¿verdad? Esas emisiones las realizan 10 países, por lo tanto, pues ahí donde entra y es donde nosotros queríamos siempre reafirmar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la capacidad respectiva, ¿verdad? Efectivamente, esos países son los que tienen que hacer los mayores esfuerzos, ¿verdad? Para poder reducir cada vez más nuestros esfuerzos de adaptación. Si no, es una curva exponencial. Entre mayores emisiones vamos a tener que hacer mayores esfuerzos de adaptación y mayores costos. Entonces, eso es un tema muy importante para nuestros países. Siguiente. Y efectivamente, pues nuestra posición es muy consistente con la que el presidente comandante Daniel expresó, ¿verdad?, en el 7º periodo de sesión de la Asamblea, donde aquí lo importante es establecer un mecanismo de indemnización por la responsabilidad histórica. Una parte de esa está incluida en el mecanismo de pérdidas y daños, pero vemos muy pocos avances en esa línea, ¿verdad? Y las cuales nos permita efectivamente prepararnos mejor y recuperar la economía que es afectada por estos fenómenos. ¿Bien? Eso, digamos, en términos pues, protocolarios, quería comentarles nada más. Dejaría ahora aquí a Carlos Juárez, especialista en recursos hídricos de la Oficina de Cambio Climático. Buenos días. Respondiendo un poco a las preguntas que nos fueron facilitadas, a la primera, que si hemos finalizado como país la elaboración de su Plan Nacional de Adaptación, pues estamos en fase de preparación. Se han priorizado 6 sectores de intervención de acuerdo al análisis de los impactos actuales y potencial del cambio climático, y estos enfocados en los sectores del agropecuario, bosques, recursos hídricos, salud humana, infraestructura y asentamientos humanos y biodiversidad. Cuando nos referimos a los plazos para la elaboración y presentación del Plan Nacional de Adaptación y cuáles son sus puntos claves, pues estamos ahorita en el periodo de abril a diciembre del 2021 en la preparación de los escenarios de cambio climático, los análisis de vulnerabilidad y las medidas de adaptación y definición de los indicadores. A la pregunta que qué instituciones gestionan el proceso y cuáles son los que apoya, pues
Marena, por ley, es quien gestiona y coordina el Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático, el cual fue establecido en la Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y se apoya en 23 instituciones públicas y privadas que están y academias que conforman este sistema. Se invita al sector de agua y saneamiento a los debates, consultas para la elaboración de los planes de adaptación. Claro, efectivamente, dentro del Sistema Nacional de Respuesta hay dos instituciones clave en el sector de agua y saneamiento, como lo son la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillado y el Fondo de Inversión Social de Emergencia, los cuales hacen parte del sistema y se alinean pues sus contribuciones a las diferentes líneas de adaptación que tenemos en el Plan Nacional de Adaptación hasta el momento. ¿Es el país un estado parte del Acuerdo de París? Claro, Nicaragua es estado parte del Acuerdo de París. De hecho, firmamos bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y presentamos nuestra primera NDC en noviembre del 2018. Referente al proceso de actualización, Nicaragua presentó el año pasado, precisamente en diciembre del 2020, la actualización de su NDC. Está claro el sector agua y saneamiento a incluir como incluso prioridades en adaptación y oportunidades de mitigación. Sí, se encuentra identificada oportunidades de mitigación de los GEI provenientes principalmente del sector de desechos. Recordemos que el saneamiento está muy involucrado con lo que son los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Y también tenemos el enfoque de adaptación sobre todo los sistemas de agua potable y enfocados en hacerlos más resilientes ante el cambio climático. El país es un estado parte del Acuerdo de París, que sí, fue presentado en... dale la siguiente. ¿Cómo se reflejan las necesidades de adaptación a los servicios de agua potable y saneamiento y higiene en el PNA? Se reflejan en las líneas de adaptación de los sectores de recursos hídricos, salud humana, infraestructura y asentamientos humanos, las necesidades de mejora de la infraestructura y el uso racional de los recursos. Se invita al sector agua y saneamiento a los debates, claro, porque estas instituciones participan con el Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático y también se bajan las consultas a nivel local. Si el Plan Nacional de Adaptación se presentó con éxito e incluye elementos de ASH, a través de diversas reuniones, sesiones técnicas, reuniones con grupos vulnerables, encuestas, revisión de estudios sobre el cambio climático, pues anteriores al PNA, y se han incluido pues los elementos de agua y saneamiento en las líneas estratégicas hasta el momento. ¿Cómo se financian los elementos de agua y saneamiento? A través de los fondos del Tesoro, es decir, el Presupuesto General de la República de Nicaragua, la cooperación externa, tanto bilateral como multilateral. Está claro para el sector de agua y saneamiento cómo incluir las prioridades de adaptación y oportunidades de mitigación a la actualización y revisión de las NDC, claro, a través de la promoción de acciones de infraestructura y ecosistémicas que incrementen la disponibilidad de agua según la demanda ofrecida, consumo humano, productivo, energético e industrial, y también aquellas que contemplan las opciones de infraestructura. Cabe recalcar que el PNA no solo busca la mayor disponibilidad de agua para el sector de agua y saneamiento, sino también para los otros sectores productivos que conforman la economía nacional. ¿Cómo se refleja el agua potable y saneamiento en el desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento y programas de resiliencia a los sistemas de agua potable urbanos, así como la implementación del Plan Nacional de los Recursos Hídricos, el cual contempla dentro de sus líneas de acción diversas temáticas orientadas al manejo del recurso agua? Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchísimas gracias al viceministro Javier Gutiérrez y esta presentación que nos has hecho, Carlos. Muchísimas gracias. Hemos visto cómo efectivamente el sector de agua, saneamiento e higiene se puede incorporar en los planes nacionales de adaptación y también referencias se pueden hacer en los documentos de las contribuciones nacionales determinadas, los NDCs. Muchísimas gracias por esta vista rápida de cómo Nicaragua está trabajando en esta integración de manera satisfactoria. Now we will give the floor. A continuación vamos a dar la palabra a el segundo de los casos prácticos, Brasil, y abrimos le damos la palabra a Karen Silverwood Cope, que es la coordinadora general de
Oceans and Tactical Geoscience del Ministerio de Geociencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Anteriormente, Karen jugó un papel fundamental en la configuración de los planes de adaptación nacionales en el año 2016. Karen tiene la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes. Yo voy a hablar en portugués. Como José acaba de mencionar, no trabajo en el área de NAPS ya, pero fui responsable entre los años 2012 y 2016. Y me gustaría centrarme en la gestión de los recursos hídricos, un proceso que comenzó en el año 2012 en Brasil, cuando el ministro decidió crear un plan de adaptación nacional y el Ministerio de Medio Ambiente se encargó de la coordinación del grupo de trabajo que elaboró el Plan Nacional de Adaptación, que incluía 11 puntos, uno de ellos referente a los recursos hídricos. Esto requirió un enorme esfuerzo de coordinación y de alineación dentro del país, no solamente entre los diferentes ministerios, sino también a la hora de establecer los diálogos entre los diferentes departamentos implicados. Por este motivo, definimos una red NAP dedicada a los planes nacionales de adaptación y nos llevó un par de años para que esos 11 puntos se vertebraran y se desarrollaran. Creamos diferentes grupos de líderes, de expertos, con una importante participación por parte de la comunidad. Teníamos, por ejemplo, una red dedicada al agua y en la Agencia Nacional de la Gestión Hídrica, que era la entidad reguladora del agua en Brasil, y también por parte del Ministerio de Medio Ambiente y todos los ministerios implicados con representación. En ese grupo, bueno, pues hubo también participantes del sector, representantes de empresas de suministro, que trabajaron también de forma directa en los procesos de la gestión de los recursos hídricos y los cuales tenían su propia agenda. Se crearon estos grupos, por lo tanto, durante esos 2 años se reunían mensualmente y a través de esas reuniones mensuales, que por supuesto tenían lugar antes de la pandemia, se trabajaba de forma directa y no virtual como tenemos que hacer ahora. Estábamos acostumbrados a reunirnos de forma presencial y, por supuesto, hay ciertas limitaciones. Las había en esa época porque no había reuniones virtuales como ahora, pero pudimos de alguna forma mantener esos debates entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y esta conexión a múltiples niveles que se dio de forma interactiva fue algo que afectaba a todas las capas y hubo un grandísimo intercambio y como consecuencia de todo ello se pudo consolidar todo ello en un documento estratégico que fue muy importante. Y dada nuestra experiencia, recomendaría a cualquier país o agencia gubernamental que esté implicada en estrategias de adaptación que involucren a cada uno de los actores, a cada una de las personas con poder de decisión, para que interactúen hasta el final del proceso, a pesar de que a veces
es un poco caótico, desde el punto de vista organizativo es complejo, pero esto nos ha ayudado mucho en nuestro caso. El hecho de tener representantes del Estado, de la sociedad civil, todo ello nos ayudó muchísimo a definir cuáles eran los desafíos que teníamos por delante, las diferentes visiones o puntos de vista a la hora de crear esas estrategias. Y este es el motivo por el que la consulta pública se hace más legítima con el tiempo. Y debo decir que fue un proceso muy positivo y todo ello fue posible con la formulación de los planes de adaptación nacionales. Este sentimiento de ser parte del proceso que sintió cada participante, esto fue algo clave para nosotros también. Teníamos diferentes ideas anteriormente, teníamos una serie de expectativas y diferentes conceptos o ideas que cambiaron a través de o a lo largo del proceso. Y el documento que surgió como resultado eh, fomenta un diálogo más activo, proactivo y un mayor apoyo para el debate internacional. Y actualmente tenemos diferentes herramientas virtuales para el debate. Por ello, creo que es obligado el abrirse al mayor número de actores posible. Y esto tiene que venir junto con creatividad, resolución de conflictos, pero debe ser patente al público y esa estrategia pública debe ser consistente. Esto es lo que hicimos nosotros con nuestros recursos naturales, desde el Fondo Nacional para la Lucha contra el Cambio Climático. Pudimos contar con el apoyo de diferentes consultores y expertos que dieron fuerza y cuerpo a ese documento final, pero también pudimos utilizar ese espacio y las diferentes instituciones para obtener y mejorar los datos acerca del impacto del cambio climático en Brasil. Esto tiene que ver mucho con los aspectos técnicos del proceso, ¿no? Esa parte de involucrar a todos los actores. Y hay algo más que me gustaría mencionar y que creo que es importante, que tiene que ver con el aspecto técnico al que acabo de referirme. La adaptación se puede planificar utilizando diferentes metodologías. Puedes consultar con los diferentes actores, puedes hacer una percepción, pero en Brasil utilizamos una metodología que partió de un modelo climático para las diferentes regiones brasileñas. Y por eso he mencionado el INPE, el IMPE, que creó este impacto en caso de necesidad de recursos hídricos en Brasil. Cuando era necesario se debatía acerca del impacto, de los retos que tienen que ver con el impacto, de la gestión del agua y lo que necesitábamos para evitar o mitigar esos impactos. Utilizando este marco técnico, pudimos implementar las medidas necesarias y ello nos ha ayudado a alcanzar los resultados concretos que esperábamos en cuanto a los recursos hídricos. Y eso es lo que quería comentarles hoy aquí. Espero haberme explicado de forma clara y si tienen alguna pregunta o consulta pueden preguntarme. Gracias. Muchas gracias, Karen. Una perspectiva y unos comentarios muy valiosos que vienen de una persona con responsabilidad que ha podido lanzar y elaborar una estrategia de éxito. Lo que puedo decir es que tenemos ya ganas de conocer los NAPs del año 2021 y vemos y ver cómo se reflejan todos los elementos que tienen que ver con la gestión hídrica. Por ejemplo, si alguien quiere
conocer cómo se puede tener un buen NAC que refleje las buenas prácticas en torno a agua, saneamiento e higiene, las actividades que se han incluido dentro de los recursos hídricos más generales en vuestro documento, en vuestro NAP, en vuestro documento de plan de adaptación, pues sabemos dónde buscarlo ahora. Por lo tanto, muchas gracias por tu contribución, Karen. Ha sido importante y muy interesante escucharte. Felicidades una vez más y gracias por tu contribución. Sin más, vamos a dar la palabra a nuestros colegas de México. Isel Medina, que trabaja en la Comisión Nacional del Agua de México y quiere compartir unas diapositivas con nosotros y luego pasaremos a la parte de debate. Muchas gracias. Adelante, Isel. Al contrario, muchísimas gracias a todos los organizadores y organizadoras de este evento. Me acompañan mi compañera Michelle Cobian de Cooperación Internacional y Juan José Díaz Nigenda de Planificación Hídrica, y veo ahí a mi paisana Natalie Seguín. Así que la idea es platicarles el caso de México en relación a la contribución determinada a nivel nacional y su vinculación con el ODS 6. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, no se asusten, no la voy a leer toda. Solo quiero empezar señalando que en México existe un sistema nacional de cambio climático que lo que pretende justamente es que todos los que estamos involucrados en este tema estemos comunicados. Este proceso lo lidera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien es la cabeza del sector ambiental, y nosotros como Conagua somos un órgano desconcentrado de la Semarnat. Existe la Ley General de Cambio Climático, ahí les puse el link para que si ustedes quieren verla con mucho gusto. Contamos con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y existen grupos de trabajo de esta comisión que están allí señalados. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pues bien, de acuerdo con lo que se señala en el Acuerdo de París, donde nosotros, del cual somos miembros desde septiembre de 2016, pues el gobierno de México refrenda los compromisos asumidos en estos compromisos internacionales de pues, evitar a toda circunstancia no elevar el incremento de la temperatura a nivel global por más de los 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para lograr que sea de 1.5. Y bueno, en la actualización a la que me referiré, el componente de mitigación considera compromisos condicionados y no condicionados. Ya nuestro compañero John Matthew nos señaló cuál es la diferencia entre ambos y allí podrán ustedes ver nuestros compromisos no condicionados, que se centran en reducir al 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de las emisiones de carbono negro al 2030, respecto al escenario tendencial, que es lo que se conoce como el business as usual. Y como compromisos condicionados, pues apoyar a reducir hasta un 36% las emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de las emisiones de carbono negro al año 2030, que es la meta. Y en cuanto al componente de adaptación, ahora justamente lo que intentamos reflejar es una mayor comprensión en cuanto a la vulnerabilidad del país. Nosotros, al igual que mi compañero que me antecedió de Nicaragua, estamos en una franja muy, muy frágil debido a que por los dos lados nos llegan huracanes y estamos en una zona sísmica y en fin, la verdad es que tenemos sorpresas a lo largo de todo el año. Y además tiene un anexo con información sobre el marco de transparencia que se señala en las reglas de Katowice. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que queremos señalarles es que además de todo el Sistema Nacional de Cambio Climático, contamos con representantes de la academia, las organizaciones de la sociedad civil, la juventud, el sector privado y población en general. Y pues el gobierno nos ha dado la directriz de hacer el vínculo entre la protección al medio ambiente y al bienestar de la población. Y esto ha sido muy, muy importante porque esto ha quedado reflejado en todos nuestros documentos normativos. Les quiero comentar, por ejemplo, que en nuestra Ley General de Planeación
se señaló que todos los instrumentos de la presente administración tenían que estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos este vínculo muy claro y ha sido muy bueno para efectos de planeación. Y también está vinculado con otras convenciones internacionales. Entonces, en esta administración, el énfasis que nos han pedido, pues esto es de la erradicación de la pobreza. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Nosotros tenemos dentro de estas actualizaciones nuestro componente de adaptación, nuestro componente de mitigación, y en el eje de componente de adaptación vemos 4 líneas de acción vinculadas con la gestión integrada de los recursos hídricos y la mejora de la provisión de los servicios, ¿no? ¿Cómo? Pues desde el enfoque de cambio climático, y como verán ustedes en el cuadro que está en azul, allí nos referimos justo a la parte de adaptación. Están estas 4 líneas de acción, se señala que tienen sinergias con la mitigación, y también se señalan los ODS a los que pegan, ¿no? El primero es implementar acciones para el uso sostenible de los recursos hídricos en sus diferentes usos consultivos con enfoque de cambio climático. El segundo es promover los servicios ambientales hidrológicos mediante la conservación, protección y restauración de las cuencas, con especial atención en soluciones basadas en la naturaleza. El tercero, aumentar el tratamiento de aguas residuales industriales y urbanas, asegurando la cantidad y la buena calidad del agua en asentamientos humanos mayores a 500,000 habitantes. Y por último, garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad para uso y consumo humano ante condiciones de cambio climático. En el cuadro de la derecha, el que es morado o rosita, está vinculado con el componente de mitigación, y nosotros nos encontramos en el tema de residuos. Donde, como ustedes imaginarán, pues nos referimos a las aguas residuales, tanto municipales como industriales, y las actividades para aprovechamiento del biogás justamente en estos procesos. Si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. En específico, en este eje al que nos referimos de gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, se observan las siguientes temáticas relacionadas al sector de agua, saneamiento y higiene, que son la sostenibilidad de la extracción y abastecimiento de agua dulce ante la escasez, creación de capacidades en actividades y programas relativos al agua y saneamiento, y fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, impulsar tecnologías climáticas para captación de agua, y finalmente el uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de agua residual, reciclado y reutilización. Entonces, de esta forma es como queda plasmado en nuestra actualización de la CDN estos 2 temas. Voy a acabar comentando con ustedes que para nosotros ha sido muy interesante este proceso, porque como se ha platicado en estas conversaciones, pues ha sido el tema, a pesar de que estamos en un sector ambiental, pues a veces el sector ambiental y el sector de agua potable, drenaje y saneamiento no hablamos el mismo idioma, tenemos cuestiones muy particulares. Entonces creo que lo que se necesita es reforzar esta coordinación interinstitucional por un lado, y por otro lado es que también la gobernanza del agua es muy complicada, ¿no? Hay atribuciones municipales, atribuciones estatales, atribuciones federales, y la única manera de que avanzamos en estos temas es que estemos coordinados. Les agradezco mucho su atención. Pues muchísimas gracias a ti, Grisel, porque yo creo que has cerrado con un broche magnífico esta serie de 3 presentaciones de países, con esta llamada a la coordinación, a la gobernanza, y reconociendo también una cosa que es importante, que es el hecho de que a veces estamos trabajando en cuestiones con el mismo recurso, pero tendemos a utilizar idiomas distintos, y hay particularidades cuando se trata de agua potable, abastecimiento para consumo humano y saneamiento a nivel domiciliario, etcétera, ¿verdad?
hablamos un lenguaje distinto, ¿verdad? A veces. Entonces, esta llamada a la coordinación, a la gobernanza son muy importantes. También nos ha gustado mucho ver este eje que nos has mostrado de cómo en México os estáis ayudando del hecho de esta triangulación, ¿verdad? Con los objetivos de desarrollo sostenible, que también de alguna manera abrazan cambio climático con adaptación y mitigación, y ya llegamos a esta interacción también con agua, saneamiento e higiene. Muchas gracias por esta visión, que también creo que será muy útil para aquellos países que están trabajando con sus updates de los NDCs y con la formulación de los planes nacionales de adaptación. Muchas gracias de nuevo, Grisel. Y gracias a los 3 países que yo creo que nos han refrescado un poco esta mirada y nos han hecho tocar la tierra con casos concretos de cómo se mueven estas políticas climáticas y cómo es esta interacción con agua, saneamiento y higiene. Tenemos ahora dos, pasaré al inglés. We have now 2 discussions. Ahora tenemos 2 debates. En primer lugar, vamos a tener a Silvia Raya, que que está en la sede de UNICEF. Ella es la asesora principal. Tenemos también a João Grilo y Silvia. Silvia, es toda una suerte tenerte aquí. Estás estupendas. Tenemos muchas ganas de verte. UNICEF se ha desplazado con esta integración del plan de resistencia intentando tener más impacto si cabe. Gracias, José. Espero que me puedan oír bien. Sí, sí, le oímos estupendamente. Muchas gracias. Pues gracias a la SUA por esta iniciativa que es muy importante, y UNICEF está contentísima de participar en estos webinarios sobre este tema. UNICEF está haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante la agenda de agua, saneamiento e higiene. Tenemos programas en muchos países y todos nuestros equipos son muy conscientes de todos estos procesos de NDC y los NAP, que son críticos. Nuestra perspectiva en general es que WASH apenas está reflejado en los ODS, y eso es lo que vemos por lo menos en los documentos que se han compartido. Esto es una preocupación importante para nosotros porque, por un lado, vemos que la financiación del desarrollo se está desplazando hacia otros tipos de financiación cada vez más. Y, por otro lado, también vemos que para poder beneficiarnos de esa nueva financiación hay que demostrar la función que tenemos. Por eso es muy importante para nosotros garantizar que resiliencia climática y WASH son una prioridad clave para cada uno de los países. Así que estamos, por supuesto, muy contentos de los ejemplos que hemos visto. Algunos países han explicado lo que están haciendo y que han adelantado mucho y que de alguna manera han logrado reflejar mejor sus necesidades de adaptación para el sector del agua, saneamiento, higiene y los NAPs, como hemos oído. En el caso de los CDNs, esto es un tema bastante sensible, y la participación de UNICEF a veces requiere la defensa a alto nivel. Cuando tenemos intereses con algunos gobiernos para ofrecer CDN en algunos países, no en todos, solamente hemos podido acceder al borrador final del documento de CDNs mediante el representante gubernamental que tenemos en el país por parte de UNICEF. Otro punto de entrada que quería mencionar y sobre el que quería reflexionar es que hemos podido ofrecer actualizaciones del avance de los CDNs, y estamos en muy buena relación con las autoridades designadas
mediante el encargo de estudios dirigidos por UNICEF sobre el impacto en niños, en el sector del agua, la comunidad, etcétera. Eso es también muy interesante. En relación con los NAP, ha invitado a distintas discusiones, pero nos parece que esto nos está haciendo de una forma muy consistente. La interfaz del acceso a WASH amenaza el desarrollo sostenible y la resistencia de la comunidad en general. Y por tanto tenemos que ver que las necesidades de adaptación estén bien reflejadas en la formulación. Como se ha explicado antes, también hemos visto que hay herramientas del sector muy buenas que se han implementado, que son grandes puntos de entradas para apoyar a NAP en los países. Creo que hay otro webinario en el que vamos a debatir más los detalles de esto, y esto es para evaluar distintas soluciones, no solamente para observar los aspectos de la estructura que tiene que ser a prueba de cambio climático, sino cómo tiene que ser, que tiene que ser más resiliente. También vemos que hay países que tienen NAPs temáticos, por ejemplo, los NAPs de salud de la OMS, y nos gustaría que eso también se viese en el sector del agua, saneamiento e higiene, y en países también hemos promovido actuaciones como lo que se ha hecho en Zambia. Como mencioné antes, la clave para la financiación climática es muy larga. No podemos demostrar cómo WASH está reflejado en los CDN. Afortunadamente tenemos algunos ejemplos claros de ellos, y por eso estamos apoyando el desarrollo de notas para el Fondo Climático Verde para reflejar las necesidades de adaptación para el sector de agua, saneamiento y higiene. Bueno, espero que entre todas y todos, nosotros y ustedes, podamos hacer eso tan importante para que aparezca nuestro sector como uno de los sectores principales para solucionar la crisis climática. Nuestro sector tiene que ser primero una prioridad y en segundo lugar la solución. Y ahora le vuelvo la palabra a José. Gracias. Gracias, Silvia. Eso ha sido muy interesante escuchar de una organización como UNICEF, que trabaja tan estrechamente con agua, saneamiento e higiene. Voy a subrayar algunas de las cosas que has mencionado, como que se está intentando influenciar y sensibilizar para poder influir mejor. También me gusta ese llamamiento que has hecho para que despierte el sector, para que tengan planes de adaptación nacionales temáticos, para que sean partes del proceso. Muchas gracias, Silvia. Ahora me gustaría pedir a Sara Teki del Instituto Medioambiental de Estocolmo. Ella ha estado haciendo una investigación que es lo que nos va a contar un poco ahora. Acronym, and in some cases, yeah, I mean, John has started this presentation by, opening our eyes on the opportunities for mitigation of the WASH sector, precisely from sanitation.
in addition to, of course, the adaptation needs. So looking forward to having Bueno, your pues estamos esperando ansiosamente a lo que nos cuente Sara. Bien, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar acerca de esos gaps en agua, saneamiento e higiene. Y voy a hablar de esos 3 gaps que hemos encontrado relacionados con las contribuciones determinadas a nivel nacional y las acciones climáticas de forma más general. Hemos hablado mucho de esos gaps en mitigación y adaptación en el sector WASH, y yo voy a hablar desde el punto de vista de las políticas más que de las políticas globales, y utilizando un ejemplo de los NDCs que da un buen ejemplo propiamente dicho de lo que hacen los países y que priorizan. Ya hemos oído algo en esa línea, pero se trata de compromisos voluntarios que hacen los países que tienen que ver con la reducción de emisiones normalmente, pero también incluyen otras actividades como adaptación. Quiero compartir algunas de las investigaciones que hemos llevado a cabo en cuanto a los NDCs, utilizando las diferentes herramientas que tenemos, que de alguna forma analizan los NDCs y las traducen en actividades concretas, no en algo, digamos, abstracto o ambiguo. Y hemos visto que el 10% de estas actividades tienen que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, pero dentro de ese grupo solamente hemos encontrado un 2% relacionadas con saneamiento y un 3% relacionadas con la gestión de desechos, de aguas de desecho. Hay mucho por hacer, por lo tanto, esto es un gap importante. Hemos visto además que la mayoría de ellas eran adaptación y no mitigación, a pesar de que el sector WASH tiene diferentes contribuciones, en concreto con las emisiones. Y me ha interesado mucho escuchar el ejemplo de México. Creo que es un buen ejemplo para otros países. Hemos analizado, hemos hecho ese análisis geográfico también. La mayoría de estas actividades relacionadas con saneamiento se dieron en países con ingresos más bajos. No hubo actividades de este tipo en países con altos ingresos, y esto es importante porque la mayoría de esos países contribuyen en gran medida a las emisiones. Hemos visto la mayoría de las actividades en la región MENA y también en la África subsahariana. Esto puede tener que ver con la escasez de recursos hídricos en esas regiones y cuando tiene que ver con el uso racional del agua. Vemos que el saneamiento no se incluye a menudo en las NDCs y no sabemos si es porque hay ciertos gaps a la hora de comprender la vinculación que tienen el saneamiento y el cambio climático. Puede que sea por ello y tenemos que tener una mayor concienciación, por lo tanto. Y cuando analizamos estos gaps hemos visto la financiación climática y nos hemos dado cuenta de que muchos proyectos que se aprobaron, bueno, pues hemos visto que solamente unos pocos de esos proyectos tenían un componente de saneamiento, y de ellos la mayoría tenían muy bajos ingresos, muy baja financiación. Creo que en torno a unos pocos dólares en comparación con cientos y millones de dólares en otros tipos de proyecto. Vemos una vez más que hay una falta de comprensión o de concienciación quizá a nivel de país en cuanto a esos vínculos, y puede ser el motivo por el que no vemos propuestas de financiación climática. Puede ser que las organizaciones, las instituciones financieras quizá no son conocedoras de este tipo de propuestas o de este tipo de proyectos. Lo último que quiero señalar es, hemos visto un gap en cuanto a cómo algunos aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad y cómo se tratan. Hemos conocido el concepto de adicionalidad y, en mi punto de vista, creo que tenemos que pensar en este concepto de una forma más holística. A menudo se nos olvida la falta de acceso al agua y saneamiento como algo que incrementa la vulnerabilidad y que no ayuda en cuanto al cambio climático. Bueno, tendría muchas otras cosas, pero no tengo mucho tiempo, lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Sara.
Creo que tu intervención de alguna forma resume todo lo que hemos estado debatiendo y es muy interesante porque de forma muy metodológica nos has hablado de muchos de los aspectos que hemos mencionado. Has mencionado el poder de las investigaciones que habéis hecho, has desarrollado y subrayado el poder del saneamiento y la higiene y también la falta de propuestas en ese sentido. Creo que las hipótesis que has mencionado, bueno, pues van muy bien dirigidas. Hay diferentes razones para que esto sea así. Quizá los vínculos entre saneamiento y el cambio climático no se han comprendido, no se han expresado de forma clara y por ello no se comprende de forma igualmente nítida cuáles son esas conexiones. Y creo que es algo a tener en cuenta. Estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como digo, de cara al futuro. Tenemos que seguir trabajando y ver que el saneamiento y la higiene estén más presentes en las actividades y que se tengan más en cuenta para la financiación climática. Muchas gracias, Sara. Muy interesante, sin duda, tu punto de vista. Hemos tenido durante la última hora y media un chat con muchos comentarios muy interesantes y de hecho un par de cosas que se han mencionado tienen que ver con la financiación y con quién debe realizar esa financiación, a quién corresponde. John dio comienzo a su presentación hablando de ciertos cuellos de botella en cuanto a la implementación de los NDCs y cuando se refería a la falta de financiación, también habló de la coordinación a nivel de sectores y cómo la comunidad que lucha contra el cambio climático tienen que implicarse más. No se trata de un debate que tiene que ver solo con cuestiones climáticas y que se debe tratar en silos, sino que tiene que abrirse ese debate a otros actores. Los diferentes colegas de los países han dejado claro su postura, es posible hacerlo y los planes de adaptación nacionales tienen que captar las diferentes prioridades que tienen los distintos sectores. Y nuestra tarea es llevarlo a cabo al siguiente nivel. Ya vemos algunos casos, como por ejemplo en Zambia, hay sesiones dedicadas al agua. UNICEF está apoyando también estas acciones para que los países puedan desarrollar planes de saneamiento y integrando este componente de adaptación. Nos restan apenas 3 minutos, pero Cristel, me gustaría saber si puedo de alguna forma apuntarte con el dedo. Has mencionado algunos mecanismos que ha utilizado México para el tema de la financiación. No sé si nos puedes comentar algo en estos 2 minutos apenas que quedan, algo más sobre cómo son esos mecanismos que se han puesto a funcionar en México. Si es el caso, puedes, por favor, comentarnos. O bueno, tenemos también a los colegas de Nicaragua, Brasil, que si quieren comentar algo más sobre cómo han gestionado o lanzado esos mecanismos en sus respectivos países. Y como recordatorio, les diré de nuevo que tendremos un seminario, el tercero de esta serie, que va a estar dedicado a la financiación. Por lo tanto, una sesión íntegra dedicada a financiación climática. Y bueno, pues no sé si hay algún otro punto o cuestión. Me alegra ver también en el chat cómo los colegas de Honduras están abiertos a recibir apoyo de aquellas personas que han participado en este seminario y nos agrada ver también cómo la intervención de Karen de Brasil nos ha resonado en muchos de los participantes. También el proceso de consulta que Karen ha comentado. Por lo tanto, nos alegra ver esas interacciones que se han creado durante esta sesión.
Para eso creamos este tipo de seminarios online, para poder crear esos vínculos y tratar de, bueno, pues avanzar juntos. Voy a mirar los últimos mensajes. Si no hay más preguntas, creo que es una buena hora para finalizar. Por lo tanto, ahora se han cumplido los 90 minutos desde que dimos comienzo y, por lo tanto, si no hay más cuestiones a tratar, tan solo me queda decir que espero contar con todos ustedes el próximo martes con el segundo de los seminarios dedicado a la evaluación de riesgos en cuanto a agua, saneamiento e higiene y otras opciones. Esto será la próxima semana. Y unos días después, el día 29, tendremos el tercero de los seminarios dedicado a la financiación climática. Recuerden, tener acceso a la grabación de esta sesión en los diferentes idiomas a través de nuestra página web. Muchas gracias a todos los ponentes. Gracias a todos por vuestra participación y por contribuir de forma activa al debate. Esperamos que les haya parecido útil esta sesión. Muchas gracias. Everything okay. Thank you for your attention. Thank you for the invitation. Very glad, very important. Thank you for so much. Very much welcome, Julio. Thank you so much. We will close the session right now. Muchas gracias. Cerremos ahora. Gracias.